Hace 4 años tuve que hacer un viaje por carretera rumbo a Ciudad Juárez. Soy de Monterrey, así que en el trayecto pasé por Torreón y Durango, hasta finalmente llegar a Chihuahua. Me pagaron por hacer ese viaje, ya que alguien necesitaba recoger unos documentos del consulado americano en Monterrey y era necesario llevarlos de vuelta a mi ciudad. Como era un viaje largo, decidí llevarme a mis 2 hijos. En ese entonces todavía estaba casado, así que también nos acompañó mi suegro. Ya en la carretera de cuota entre Torreón y Durango, ocurrió algo muy extraño. Eran exactamente las 2 de la mañana. La autopista estaba completamente vacía, algo sumamente inusual, pues no había un solo vehículo, ni de ida ni de vuelta. Llevaba conduciendo unos 40 minutos cuando, de repente, un sonido me hizo voltear hacia el lado izquierdo. Sonaba como una especie de lamento, un quejido débil que rompía el silencio de la oscuridad, y en ese momento la vi. Una mujer vestida de novia caminaba por el acotamiento, en el camellón central de la carretera. Mi suegro dormía profundamente al igual que mis hijos. Era muy tarde, y el silencio dentro del auto hacía que aquella imagen resultara más inquietante. La mujer avanzaba sin prisa, y su vestido blanco ondeaba levemente con el viento. No volteó hacia mí, y yo tampoco pude verle el rostro, solo su silueta moviéndose en la penumbra. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Me pregunté qué hacía alguien vestida de novia en medio de una autopista a las 2 de la madrugada. No quise mirar de nuevo, pues el miedo me paralizó por completo, y solo seguí conduciendo con la vista fija en el camino. De regreso me detuve a descansar en una zona conocida como la zona del silencio. Me quedé allí aproximadamente 1 hora y media, ya que el cansancio era insoportable. Cuando recogí a la persona que viajaba conmigo, le comenté que había descansado en ese lugar, pero que la sensación allí era extraña, y la experiencia quedó en el olvido. Así pasó el tiempo, y parecía que ya había dejado atrás aquel suceso. Sin embargo, tiempo después grabé un video cerca de mi casa que está al pie de un cerro. En la madrugada capté un sonido perturbador. Era un llanto extraño que nunca he podido identificar. Ese sonido era idéntico al de la mujer de la carretera, que sigue siendo hasta hoy un misterio para mí. Mi abuela me contó que su padre tenía un amigo que era taxista. Este señor comenzaba su jornada de trabajo alrededor de las 8 de la noche. Era muy coqueto con las mujeres, y en una ocasión al regresar de un viaje, vio a una mujer que estaba de espaldas, de un cuerpo escultural y un cabello encantador. Se acercó con el carro para verla mejor, y con la intención de conquistarla intentó hablarle. Sin embargo, la chica se volteaba de manera que él no pudiera verla de frente. Como la mujer le había gustado mucho, decidió bajarse del taxi y le tocó el hombro. Le preguntó qué hacía tan sola, y la chica solo soltó una leve risita. El hombre volvió a tocarle el hombro, y cuando ella finalmente volteó, vio que su rostro era el de un caballo. El señor se asustó tanto que subió rápidamente al taxi y arrancó a toda velocidad sin mirar atrás. Más adelante encontró un puesto de tacos donde estaba estacionada una patrulla y un policía de espaldas. Bastante asustado, el hombre le contó al policía que había visto a una mujer con la cabeza de caballo. El policía, sin inmutarse, se volteó y le dijo que estaba hablando con la misma mujer. Cuando el hombre miró al policía, vio que también tenía la cabeza de caballo. Aterrorizado, llegó a su casa. Pasó una semana de agonía sin poder dormir, temblando constantemente y gritando que un demonio se lo quería llevar. Mi bisabuelo, al notar que no lo había visto en días, decidió visitarlo personalmente. Al llegar, el señor le contó lo que había sucedido, y lamentablemente murió 2 semanas después. Esa historia quedó grabada en la memoria de mi familia, y siempre que la cuento no puedo evitar sentir escalofríos.
Esto le pasó a un operador que trabajaba para mi papá. Cuenta que iba rumbo a Monterrey y todo iba bien hasta que llegó a cierto punto de la carretera, cuando de repente le dio un sueño muy pesado. Intentó resistirlo hasta llegar a una tienda, donde se detuvo y compró un café junto con una caja de cigarros. En ese momento llegó un señor que le comentó que le decían el diablo y comenzaron a platicar de manera amena. Después de un rato hicieron buena amistad, así que decidieron continuar el camino juntos. Ambos tenían como destino Monterrey, así que el operador iba adelante y el otro hombre detrás, comunicándose por el radio Nextel. En un momento el operador dejó de escuchar al hombre por el radio y tampoco lo veía tras él, por lo que decidió frenar para esperarlo. Pasó más de una hora, pero el hombre nunca apareció. Entonces decidió subir a su unidad y seguir su camino. Tiempo después el operador volvió a viajar rumbo a Monterrey. Recordaba bien el kilómetro donde se había detenido aquella vez, y al pasar por ahí notó que la tienda ya no estaba. Más adelante se detuvo en otro paradero y preguntó por el lugar. Le dijeron que esa tienda se había incendiado en un accidente varios años atrás y que lamentablemente tanto la dueña como algunos operadores que estaban ahí perdieron la vida. Solo uno de los operadores logró sobrevivir hasta que llegaron los servicios de emergencia, pero murió mientras era trasladado al hospital. Cuando el trabajador de mi papá preguntó cómo era ese operador, la respuesta que recibió lo dejó sin palabras, pues la mujer describió perfectamente al hombre con el que había entablado conversación aquella noche siniestra y misteriosa. Mi abuelo trabajaba como velador en la ciudad de Puebla durante los años 90. Mi abuela nos contó que debido a que la ciudad tenía muchas zonas marginadas, él solía visitar las obras de madrugada. Salía alrededor de las 4 de la mañana para poder llegar a las 6, y todo el recorrido lo hacía en bicicleta. En una ocasión mi abuela nos relató que su esposo le contó lo siguiente. Mientras pedaleaba por una curva de terracería, sintió como si alguien estuviera subiendo a su bicicleta. De repente una mujer lo abrazó por la espalda y le susurró con una voz tenebrosa: «Llévame contigo, por favor». Mi abuelo le respondió que no, que lo dejara en paz. Cuando intentó voltear vio a la mujer, pero su rostro estaba cubierto por su cabello. Ella tenía la piel pálida, el cabello rizado y de un color amarillo, con un fondo blanco detrás de ella. Sin embargo, nunca pudo ver su cara porque el viento pegaba su cabello al rostro. Cuando llegó a la carretera principal donde ya comenzaban a circular autos, volvió a sentir que le movían la bicicleta, pero al voltear ya no había nadie. Mi abuela siempre creyó que se trataba de un alma en pena, pero mis tíos hasta el día de hoy piensan que lo que vio mi abuelo aquella noche fue nada más y nada menos que la mismísima ciguanaba. Hace unas semanas veníamos viajando de la casa de mis abuelos a la nuestra. Hay dos caminos para llegar. Uno es por una carretera federal con bastante tránsito y luz, y el otro es un camino viejo que pasa por varios poblados, mucho más oscuro y con poca afluencia. En aquella ocasión, debido a un accidente en la carretera, decidimos tomar el camino viejo. Cuando estábamos pasando por una zona particularmente despoblada y oscura, mi mamá y yo vimos algo extraño por encima del carro. Era un ave enorme, que calculo medía unos 3 metros de ancho. Aunque parecía volar a gran altura, se veía increíblemente grande. Alcancé a notar que en lugar de plumas parecía tener pelo, como si su cuerpo estuviera cubierto por algo denso. No sé cómo explicarlo con precisión, pero era evidente que no era plumaje, pues por la luz de la luna pudimos distinguir claramente esa especie de pelaje. Aunque parecía un ave porque volaba, al mirar hacia donde se dirigía, más bien parecía un bulto largo con alas.
Lo más raro es que no le veía ni la cabeza ni las patas. Esa fue una experiencia que realmente nos dejó desconcertados. Hace aproximadamente 8 años estábamos de visita en Guanajuato, hospedándonos en un pequeño municipio con un tío. Un día salimos con él fuera del estado. El caso es que al regresar ya era muy tarde. Llevábamos al menos 3 horas viajando por carretera sin ver un alma ni un solo vehículo. No había absolutamente nada en la carretera. Todo estaba desierto con monte en ambos lados del camino. En la camioneta viajaba mi familia, pero solo mi papá y yo estábamos despiertos. Delante de nosotros mi tío y su familia iban en su propia camioneta. Aunque sentíamos algo de temor, era más por la inseguridad de estar solos en medio de la nada. La carretera seguía desierta y sin señales de vida. Después de un rato llegamos a un puente, pasamos por debajo de él y al otro lado, en un terreno cubierto por maleza crecida, vimos algo que nos heló la sangre. A lo lejos mi papá y yo distinguimos la figura de una mujer con un vestido blanco, de cabello largo y suelto caminando en medio de la nada. No alcanzamos a ver su rostro ya que nos daba la espalda. Avanzamos unos metros más y rompiendo el silencio mi papá me preguntó si yo también la había visto y sinceramente le respondí que sí. Entonces miramos hacia atrás y para nuestra sorpresa aquella mujer seguía moviéndose entre la oscuridad. Nos quedamos en shock, intentando encontrar una explicación lógica. Si se trataba de alguien que necesitaba ayuda, no hizo el menor intento de pedirla, pero lo más extraño de todo era que la carretera estaba rodeada únicamente de monte, sin ninguna señal de civilización. La oscuridad era total, y yo no dejaba de preguntarme qué diablos hacía una mujer en un lugar así. Cuando finalmente llegamos a casa, le preguntamos a mi tío si él también la había visto. Nos sorprendió saber que sí, que él también la vio claramente mientras conducía. Hasta el día de hoy seguimos sin encontrarle una explicación lógica a lo que sucedió aquella noche.